Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto iniciar la semana con ustedes y por supuesto con la atenta invitación a que se quede con nosotros, ya que como siempre en los próximos minutos el firme compromiso de presentar la información que acontece en nuestro estado. Patricia Espinosa nos acompaña informando en lengua de señas mexicano. Es un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre es un gusto estar a tu lado. Por supuesto también es un gusto estar con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en su espacio Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de la señal de Tele Yucatán o por las redes sociales. En el Facebook estamos como Tele Yucatán. Nosotros estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted se comunique con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y el tema del embarazo adolescente nos compete a todos y es importante que esta estrategia cuente con las opiniones de la sociedad civil. Así declaró el gobernador Mauricio Vila Dosal en el marco de la instalación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en el Estado. Yucatán continúa avanzando en la protección de los derechos y salud de las niñas y mujeres con acciones concretas como la instalación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, cuyo propósito es disminuir esta situación en menores de edad. En el marco de la primera sesión ordinaria de este grupo, el gobernador Mauricio Vila Dosal indicó que una primera etapa se iniciarán trabajos en los municipios que registran mayor incidencia en este tema. Vamos a empezar en 10 municipios que son los de la más alta incidencia: Celestún, Aquil, Tepacán, Tella, Chiquinzonot, Santa Elena, Cantamayec, Tatziú, Cantunil y Chaxiquín. Y pues evidentemente no son los únicos municipios, pero esta es la primera parte. Luego de recordar que el trabajo de este grupo de prevención será encabezado por la Secretaría de las Mujeres, el titular del Ejecutivo informó que para las labores que se desempeñen y como resultado de la coordinación con el gobierno federal, se otorgarán recursos por 3 millones de pesos, que son adicionales a los que cada una de las dependencias estatales asignen. Asimismo, Vila Dosal dijo que por primera vez en una administración se está capacitando a los ayuntamientos sobre el tema de alerta de género, siendo 18 los municipios que reciben esta formación. Ya son 18 municipios que ya aprobaron en sus cabildos la creación de los institutos municipales de la mujer, que son Ticul, Progreso, Tecash, Tizimín, Tixcocop, Temozón, Tecantó, Río Lagarto, Zacanqué, Sinanché, Ixil, Mocochá, Concal, Junucmá, Tella, Celestún, San, Chupchuluc, Pueblo, y pues muy importante que están los municipios más grandes, ¿no? Mérida, que ya cuenta con Instituto de la Mujer. Tele Yucatán Te Informa. Le platico que los 3 órdenes de gobierno trabajan en conjunto con beneficio de miles de yucatecos, esto en materia de vivienda. El gobernador Mauricio Vila Dosal y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, atestiguaron la firma de convenio de la directora de la Comisión Nacional de Vivienda, Edna Vega Rangel, y el secretario del Instituto de Vivienda del Estado, Carlos Francisco Viñas Heredia, y los alcaldes de los 106 municipios de la entidad. Con este acuerdo, signado por los 3 órdenes de gobierno, se contempla una bolsa acumulada de 900 millones de pesos del Programa de Vivienda Social 2019, con el que se apoyará a más de 16,000 yucatecos en acciones de vivienda, informó el gobernador Mauricio Vila Dosal. Yo le comenté al presidente que había mucho compromiso de los alcaldes de Yucatán de poder participar en este programa. Nosotros destinamos 300 millones de pesos, los alcaldes haciendo un esfuerzo muy importante y se los quiero reconocer a todos, están poniendo otros 300 millones de pesos y en reconocimiento de esto el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, me dijo: si tú te vas a remojar y los alcaldes se van a remojar, la federación por supuesto que también se remoja. Y autorizó otros 300 millones de pesos para hacer esta bolsa de 900 millones de pesos que nos va a estar permitiendo realizar poco más de 16,000 acciones de vivienda. El compromiso entre la Federación, el Gobierno del Estado y los alcaldes yucatecos es entregar los apoyos a quienes más lo necesitan, pues desde el inicio de la administración de Vila Dosal se inició un censo que a la fecha lleva contabilizadas alrededor de 500,000 viviendas para combatir la pobreza en Yucatán. Y aquí es donde nosotros hemos podido determinar
quiénes son las personas que les hace falta techo, que les hace falta baño, que les hace falta un cuarto adicional porque viven en condiciones de hacinamiento. Esta información le estamos cruzando con los presidentes municipales. ¿Para qué? Para que los apoyos no se repartan por cuestiones políticas. Por su parte, el titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón, expresó que se le tiene que apostar a la vivienda para mejorar las condiciones de vida de los yucatecos. Necesitamos dejar de ver la vivienda como un producto comercial y comenzar a verla como un lugar en el que comienza a construirse un mejor futuro para las personas y por tanto un mejor futuro para el estado de Yucatán. Por eso resalta tan relevante el evento de hoy, que estamos reunidos aquí los 3 órdenes de gobierno. La nueva política de vivienda impulsada por el gobierno federal busca garantizar el derecho a una vivienda en un hábitat adecuado. Asimismo, la titular de la CONAVI, Edna Vega Rangel, expresó que Yucatán es el único estado de la República en contar con un presupuesto mayor en materia de acciones de vivienda. Gracias, gobernador, porque solo se logró en Yucatán. Solo se logró para Yucatán y eso implica para nosotros el poder animar, impulsar a los gobiernos de los otros, de las demás entidades del país a que hagan lo mismo. No podemos continuar en una lógica de subsidio pues, de manera indiscriminada, abierta, sino solo sumando voluntades, sumando recursos, coordinando una política que nos permitan hablar de vivienda. En el encuentro participaron los alcaldes de los 106 municipios y asistieron funcionarios del gobierno del estado. Con imágenes de Luis Medina, información de Irving Hill, Teleyucatán te informa. Bueno, y también le comentamos que el gobernador Mauricio Vila Dosal tuvo un momento para visitar a los niños que participan, que forman parte de la Academia de Iniciación Deportiva de Concal, uno de los 25 municipios en donde le dimos a conocer, pues de manera inicial comenzó a operar esta estrategia que se puso en marcha el pasado jueves, en donde los niños pueden practicar disciplinas como el béisbol y también fútbol. El gobernador Mauricio Vila Dosal visitó las academias de iniciación deportiva en el municipio de Concal, donde infantes de 6 a 11 años de edad se activaron físicamente con actividades deportivas. En el campo de fútbol Audomaro Aguilar, el mandatario estatal expresó la importancia que la niñez yucateca practique actividades deportivas. Primero que nada, felicitar a todos los papás en su día. ¿Y de qué se tratan estas academias de iniciación deportiva? Miren, cuando yo estuve en campaña, lo que me decían todos los papás, lo que yo veía cuando visitaba los municipios, es que no hay actividades en muchos lugares, ¿no? Concal está cerca de Mérida, tiene una dinámica diferente, pero imagínense ustedes en Tatsiú, en Chiquinzonot, en Chaxiquín, la realidad es que nunca hay un entrenador de fútbol, nunca hay un entrenador de béisbol, muchas veces no hay ligas para que los jóvenes jueguen, muchas veces en las tardes no hay actividades culturales, no hay espacios recreativos, lo único que los niños tienen que hacer es estar en el parque principal y ahí pasando toda la tarde con las cosas buenas que pasan y también con las malas. La idea de estas academias de iniciación deportiva es que así como en la ciudad de Mérida, los niños tienen la posibilidad de entrenar con un entrenador que esté preparado, que sea licenciado en educación física, que tenga capacitación, que en todos los municipios de Yucatán los niños y los jóvenes tengan la misma posibilidad. En su primera etapa, este proyecto contempla 25 municipios y las inscripciones se pueden hacer en los bajos del Palacio Municipal de Concal. Pues con esto lo que estamos haciendo es darle a nuestros jóvenes la oportunidad de practicar deporte, que se mantengan sanos, que tengan esas cualidades que brinda el deporte, trabajo en equipo, disciplina, carácter y sobre todo también que ayudemos a combatir el tema de la obesidad infantil, que es uno de los grandes problemas del estado de Yucatán. La Academia de Concal forma parte de las primeras 25 que ya funcionan en diversos municipios, a los cuales se sumarán otros 25 en julio. La meta es que para principios de 2020 ya estén operando en los 105 municipios del interior del estado. Acompañado de instructores deportivos, Vila Dosal dio la patada inicial en el proyecto de activación física. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Irving Hill, Teleyucatán te informa. Y bien, para que usted y su familia puedan viajar en carretera sin ningún percance y por supuesto seguros, se encuentran rehabilitando un tramo de la carretera Campeche-Mérida.
Para preservar en óptimas condiciones la red federal carretera mediante un esquema de asociación público-privada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizará en 2019 una inversión de 75.6 millones de pesos en labores de conservación y rehabilitación en un tramo de 62 kilómetros adscritos a la jurisdicción de Yucatán. Como parte de las acciones de conservación, se realiza la limpieza de la calzada y acotamientos, consistente en la recolección de basura, vegetación y residuos de llantas. Asimismo, se llevan a cabo diversas actividades que forman parte de la conservación rutinaria, como control de la vegetación, reparación de cercados delimitadores del derecho vial, mantenimiento de paraderos y colocación de señalización horizontal y vertical. Adicionalmente, la modalidad asociación público-privada incluye servicios de vialidad consistentes en brindar apoyo al usuario en caso de algún incidente mecánico. Actualmente se realizan labores de rehabilitación en el tramo comprendido del kilómetro 121.5 al kilómetro 139.8, sentido Campeche-Mérida, que incluyen trabajos de renovación del pavimento, colocación de nueva carpeta asfáltica y aplicación de riego de sello. Teleyucatán te informa. Utilizando materiales reutilizables y con mucha creatividad, trabajadores del parador turístico de Loltún elaboraron un letrero en ese lugar ubicado a 7 kilómetros de Oaxaca, al sur del estado. Se trata de un trabajo realizado con material reutilizable a favor de la sustentabilidad, ya que los trozos de madera se rescataron de la basura. Al respecto, el director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos, Mauricio Díaz Montalvo, explicó que esta iniciativa de los trabajadores del parador tiene como fin ayudar a una mayor promoción, ya que la gente se toma fotos y las difunde en sus redes sociales. Momento de ir a nuestra primera pausa. Acompáñenos, que enseguida estamos de regreso con más información. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa y se reportan buenos resultados en la campaña de descacharrización. Si no logró sacar estos objetos, no se preocupe, aún tendrá oportunidad y recuerde que únicamente deberá sacar los cacharros y no la basura que se pudiera encontrar en los patios. Durante el primer fin de semana de la campaña de descacharrización se recolectaron 420 toneladas de potenciales criaderos del mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika. Unos 1,700 brigadistas recorrieron las 263 colonias de la ciudad para recolectar cacharros, beneficiando a 1 millón de habitantes de la ciudad de Mérida. Aunque la campaña se realizó el fin de semana, la limpieza de las principales avenidas y calles de la ciudad continuará hasta el miércoles, debido a que algunos ciudadanos sacaron a destiempo sus cacharros. La campaña continuará este fin de semana en las comisarías de la ciudad, beneficiando a sus 193,000 habitantes. La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a no bajar la guardia en las tareas de prevención y mantener sus patios libres de cacharros. En el caso de las cubetas y otros utensilios que se tengan en esta zona, ponerlas boca abajo cuando no estén utilizando para evitar que se acumule el agua en ellos y se conviertan en focos de infección. El reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa.
Y hay que tener muchas consideraciones para conservar la salud visual. El uso de aparatos como celulares y tablets puede afectar la visión. Aún no se han realizado estudios contundentes, pero especialistas comentan al respecto de algunas medidas que se deben tomar en cuenta. Dormir con la televisión encendida, con el celular cerca de la cama o algún otro dispositivo electrónico puede ocasionar insomnio o un sueño poco reparador. Esta luz azul-violeta está entrando en nuestro cerebro y en nuestro cerebro se puede confundir y pensar que es todavía de día y entonces nos quita el sueño, nos puede provocar insomnio. Y esta situación de insomnio o falta de sueño nos puede generar estrés, estar cansados todo el día. Hace unos días circuló en redes sociales que dormir con la luz encendida favorece el aumento de peso en las mujeres, pero no está comprobado científicamente y tampoco sería una causa única, porque en el sobrepeso influye la alimentación, sedentarismo, entre otros factores. Lo que sí está comprobado es que el uso prolongado de los dispositivos produce el síndrome de ojo seco. Realmente no hay ningún estudio a largo plazo y con mucha gente que demuestre que las luces del celular o las luces del tablet, de la computadora, las luces con pantalla LED puedan tener alguna repercusión a largo plazo y fuerte en el ojo. Lo que sí está demostrado es que puede ocasionar mayor resequedad ocular, sensación de ojo seco, ardor, leve enrojecimiento de los ojos. Se cree que a la larga, el abuso de esos equipos puede causar predisposición a padecer cataratas prematuras o maculopatía, pero no está comprobado. Recomendó que los niños menores de 3 años no usen estos dispositivos y quienes los utilizan por tiempo prolongado por el trabajo, utilicen gotas lubricantes bajo prescripción médica. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Fíjese muy bien, hay algunos hábitos de vida saludables que pueden reducir hasta un 40% de los casos de Alzheimer, o también pueden retrasar la aparición de esta enfermedad. Acudir al neuropsicólogo a realizarse una prueba cognitiva a partir de los 45 años ayudaría a prevenir el Alzheimer. Se puede reducir el riesgo de desarrollar demencia, de desarrollar Alzheimer. Y entonces hoy sí tenemos instrumentos para poder obrar. Es necesario, pero que la gente empiece a entender que así como se hace una mamografía por las mujeres para evaluar si tienes un cáncer, es necesario hacer prevención a nivel cognitivo. Para que el cerebro esté sano, es necesario ejercitarlo. Por eso es importante tener un plan de envejecimiento saludable para prevenir demencias y otras enfermedades. Y si las neuronas no se ejercitan, esas van a morir. Y sobre todo, ¿no?, la conexión en definida sinapsis entre neuronas tiene la necesidad de ser ejercitada. El Alzheimer es una de las demencias más frecuentes que representa el 55% de esos padecimientos. Este tipo de demencia se desarrolla con un inicial trastorno a nivel de memoria, la dificultad inicial es seguir aprendiendo la información de la vida cotidiana. Y también conjunto a dificultad de lenguaje que a nivel, neuropsicológico definimos anomías, la persona tiene siempre más dificultad a recordar palabras de uso común, por ejemplo, nombre de personas. La alimentación rica en azúcar es responsable en el 60% de los casos de la enfermedad, aunque también factores como tabaquismo, falta de actividad física y componentes genéticos pueden ser los causantes. Por lo general, el Alzheimer se registra entre los 70 y 80 años de edad, pero es importante diferenciar los achaques mentales del envejecimiento de los síntomas de la enfermedad para tener un diagnóstico oportuno y evitar la demencia. Y por eso la persona puede pensar, ¿no?, que simplemente, no es algo de importante, y en realidad sí lo es. La demencia severa puede ocasionar problemas de deglución y por ende desnutrición, y a su vez la neumonía y la pérdida de la vida. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Y aquí en Yucatán hay personas que se dedican a la venta de sangre. Se debe contar con un marco legal, con todo el escenario para poner un alto a este tipo de conductas. Al respecto comentan integrantes de la asociación Donando Sangre. Hay personas denominadas coyotes que venden su sangre a las familias cuando algún paciente necesita una operación.
Son personas identificadas que cometen el delito y no se procede contra ellas. Sabemos esos que les dicen están ahí de coyotes, y cuando la gente salen los familiares de los pacientes desesperados porque necesitan sangre en esos momentos, están ahí esas personas. Y lo peor es que ahora sí que están plenamente identificadas. Hay muchos que ya los conocen, ¿no? Gente de los mismos hospitales que los conocen. Al rendir el informe de actividades de la asociación, insistió en elaborar una iniciativa que atienda ese ilícito y que fomente la cultura de la donación de sangre. Tener las estrategias, las normas legales para que ahora sí el obtener sangre segura. ¿Cómo se obtiene esta sangre segura? A través de la donación altruista. Sea ya algo que no genere preocupación entre la sociedad. Entonces, a través de este marco jurídico, que se genere esta mayor cultura. Otra cosa, que se den incentivos, por decirlo de alguna manera, a la gente, facilidades para que puedan acercarse a donar sangre. Consideró que los medios de comunicación juegan un rol importante al fomentar la cultura de la donación de sangre. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. 940-7600, el teléfono del estudio para que usted pueda comunicarse con nosotros. Vamos a una pausa comercial, no se despegue. Regresamos con más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Si tu terreno se encuentra cerca de zonas forestales, el riesgo de provocar un incendio es mayor. Cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole. Si detectas un incendio, llama al 01800 Incendio o al 911. Gobierno de México. Porque queremos que elijas a tus líderes sindicales con libertad y transparencia. Porque queremos que tu voto para elegirlos sea libre y secreto. Porque queremos juicios laborales más rápidos y transparentes. Con la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, se fortalece la democracia sindical y la transparencia. Ahora nuestro trabajo es más importante. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Y el tuyo también. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Y estamos de regreso y por supuesto con más información aquí en Teleyucatán te informa. Esta es la historia de más de 5 décadas, la historia de Don José, quien desde Junucmá tiene un oficio de gran tradición. En este lugar que antes era de paja, vivió Don José con toda su familia. Hace 56 años decidió emprender un negocio que le cambiaría la vida. Hoy es el único productor de alpargatas con suela de llanta que existe aquí en el Brazo Fuerte en Junucmá, Yucatán. Desde los 15 años, don José dejó el campo para dedicarse al oficio de la elaboración de calzado. Trabajó por 20 años con 2 zapateros, quienes fueron sus mentores. Desde joven fue muy creativo. Todo lo que aprendió fue observando a sus mayores y a otros productores de calzado. Cuando decidió emprender su negocio, no tenía un solo peso para invertir, así que tuvo que ingeniárselas. De lo contrario, no hubiera tenido sustento para su familia. Entonces, de las grandes zapaterías que había, veía que tiraban sus retazos en varios lugares, iba yo a recogerlo. Había retazos grandes y todo, y me dediqué a hacer esas cosas. Me dediqué a buscarlos y los hacía y los salía a vender y vi que así resultaba porque nadie los hace. Él fabrica sus propios moldes y es el único trabajador de su negocio. Eso sí yo los hago, mire. Es para sandalitas, ¿no? Sandalitas, sí. Es cualquier madera verde que yo encuentre y que esté suave, los hago. Uy,
talando, con la medida. Las sandalias para bebés son los productos que más vende. También hace alpargatas sintéticas con suela de llanta y las chillonas que usan los jaraneros. Esta es la llanta. Se compra la rueda de llanta, ya está cortada la rueda y venden los rollos de llanta. Entonces compra, se hace la medida de aquí arriba y se cortan las llantas. Ese se llama la chillona. ¿Y qué material es ese? ¿Es madera? No, es puro cuero de este. Puro cuero. No lleva cartón, no lleva madera. Parece madera, pero no es suela. Suela le llamamos nosotros porque es cuero. Don José se autocalifica como un hombre muy productivo a sus 71 años. Puede elaborar hasta 10 pares de sandalias en 12 horas. Un hombre feliz, trabajador y rico por la familia y amigos que tiene. Don José logró abrir su negocio hace 4 años, el cual abre por las tardes. Ahí se sienta en su banca y espera que la clientela elija el calzado que con mucho amor y calidad elabora. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Los billetes y las monedas se encuentran presentes en cada momento de nuestra vida diaria. Con ellos podemos pagar el camión, comprar un café o pagar la cuenta de un restaurante. Pero el valor de estos es mucho más grande, ya que guardan parte de la historia de un país. La colección de monedas y billetes son una forma de viajar al pasado y conocer la historia que marcó una época no solo de México, sino de todo el mundo. Desde hace más de 60 años, Pedro Góngora Paz emprendió un viaje por el mundo de las monedas y billetes, coleccionando una infinidad de capitales redondos con acabados de bronce, oro y plata. Una moneda tiene, ¿verdad?, digamos, el valor del metal que contiene, en primer lugar. Puede ser de oro, puede ser de plata, puede ser cobre, puede ser bronce, ¿verdad? Digamos, lógicamente las de oro son las que tienen mayor valuación y también influye el número de piezas que se haya troquelado, ¿no? Hay monedas que son de plata y tienen un valor, ¿verdad?, extraordinariamente alto. En su colección tiene una de las monedas más antiguas del mundo, una española de 1537. El año en que el rey de España ordenó que se ponga la Casa de Moneda en México. Ahorita, por ejemplo, una moneda muy valiosa, por ejemplo, es el peso de 1949. ¿No? Que digamos es una moneda reciente, sin embargo, ¿verdad?, como es muy extraña, pues cuesta mucho. Asimismo, Jorge Carlos Flores Ferráez también empezó a coleccionar monedas desde los 10 años. Ahora, su pasión por la numismática se mantiene por el conocimiento, historia y tiempos políticos que enmarcan las monedas de diferentes épocas. La moneda más antigua que tiene en su local, ubicado en el Bazar García Rejón, es de 1623 de Austria. Actualmente es muy difícil, es una crisis, pues creo que general en todo, ¿no? Y en esto ha estado muy difícil, porque aunado a eso, la escasez de las monedas. Hay mucha escasez de moneda, porque muchas monedas se han fundido por su metal, por la plata y por el oro, y han escaseado muchísimo, muchísimo. Tanto aquí como en la Ciudad de México y toda la República ha escaseado la moneda tremendamente. Todavía hay gente que... Y ahorita hay más demanda que monedas que ofertan. Hay demanda, pero lo que no hay son las monedas. Entre su colección de monedas que se encuentra en su local, hay desde monedas mexicanas, una en especial de 1868 de la época de Juárez, equivalente a 8 reales. Asimismo, tiene una colección de monedas de época de las haciendas de Yucatán, en las que sobresale la Hacienda San José Egnacán, Hacienda Itzincap, Hacienda Techán, equivalentes de entre 2 y 10 reales. También, una de las colecciones que llaman la atención son las conmemorativas al Mundial de Fútbol México 86, de 50 y 100 pesos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos.
Con el corte de listón a cargo de la madrina de lujo Brenda Zambrano, inicia un nuevo concepto de moda en Yucatán, con la apertura del Luxury Studio, con modelos exclusivos de vestidos para dama. Brenda Zambrano, luciendo su figura con un modelo exclusivo del Luxury Studio, recomendó a las damas este nuevo concepto, que además te hace sentir como en casa, en su boutique ubicada en el norte de la ciudad. Sí, es un lugar increíble, es como estar en tu casa, ¿no? El closet, los zapatos, la ropa, que está súper padre, a la moda, y si quieres verte elegante, fina, guapa, pues Luxury Studio es el lugar ideal, de súper confianza. Entonces yo creo que sí, chicas, anímense, de verdad tienen diseños increíbles y no repites, o sea, si tienes un diseño, Luxury Studio. El director general de Luxury Studio, Oscar Rodríguez, hizo énfasis en que las damas podrán encontrar los modelos más exclusivos para cualquier ocasión, además de bolsas y zapatos. El concepto de aquí, de la tienda, es como que las niñas se sientan como en casa. Es como que tú te vas a sentir en tu vestidor, en tu cuarto, y vas a poder como que visualizar qué vestido o qué accesorio quieres para salir, ya sea de antro, de cóctel, alfombra roja, graduaciones, etcétera, ¿no? Los vestidos son exclusivos, contamos con tallas desde la XS hasta la talla L, y en este caso les recuerdo que por cuestiones de exclusividad los vestidos solamente vienen por pedidos especiales. Ante invitados especiales y el equipo que hizo posible este nuevo concepto, Brenda Zambrano cortó el listón inaugural del Luxury Studio, deseándole el mayor de los éxitos. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado: servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800 623 2323 o entra a ims.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. Hay combinaciones muy exitosas: el café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Seguir posicionando a la facultad como una de las mejores del país. Nuevo reto que asume el nuevo director de la Facultad de Ingenierías de la máxima casa de estudios. Sí, profesor. Si no lo hiciera así, que la universidad y la sociedad en general se lo demanden. Muchas felicidades. El rector de la UADY, José de Jesús Williams, tomó protesta al ingeniero José Ángel Méndez Gamboa como nuevo director de la Facultad de Ingeniería de la UADY, para sustituir al doctor Luis Enrique Fernández Vaqueiro. En su discurso, el presidente entrante, José Ángel Méndez Gamboa, que tendrá un periodo de 4 años en el cargo, se comprometió a fortalecer los planes de estudio de las ingenierías. Seguir posicionando a la facultad como una de las mejores del país, que se identifique por la calidad, la relevancia y la pertinencia de su oferta académica, su labor de investigación, así como la difusión de la cultura y la extensión de los servicios.
Estos desafíos motivan la puesta en marcha de un plan de trabajo enfocado en el desarrollo y fortalecimiento de las áreas de oportunidades. Por su parte, el director saliente Luis Enrique Fernández Vaqueiro dijo que en 4 años de su gestión se logró certificar a las ingenierías. Se acreditaron los programas de Ingeniería Civil e Ingeniería Física por la agencia acreditadora española ANECA y se obtuvo el sello EURES. Los programas de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecatrónica continuaron obteniendo el nivel 1 del IDAP del Ceneval. Este reconocimiento se ha obtenido en 5 ocasiones consecutivas. La visión de la nueva administración es consolidar a la Facultad de Ingeniería como una de las mejores del país. Con imágenes de Adriana Redondo, Irving Gil, Teleyucatán te informa. El Congreso del Estado logra un gran avance en las medidas contra la violencia digital y el ciberacoso. Integrantes de la Comisión de Igualdad de Género aprobaron por unanimidad las iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, una en materia de violencia digital y otra sobre el ciberacoso. El dictamen establece que la violencia digital es cualquier acto realizado a través del uso de la tecnología de la información y comunicación, medio digital, redes sociales u otra tecnología de transmisión de datos que de manera directa o indirecta facilite el intercambio de información entre personas mediante conductas como el acoso, hostigamiento, amenazas, divulgación sin consentimiento de información privada, así como fotografías, textos, videos, datos personales sensibles, impresiones gráficas o sonoras con independencia de si son verdaderas o apócrifas, atentando en contra de la dignidad humana, imagen, integridad, intimidad, libertad, honor, seguridad u otro derecho y causando sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual, tanto a las mujeres como a su familia dentro de cualquier ámbito, público o privado. Con lo anterior, la víctima podría solicitar la cancelación de información, fotografías o video que circulen en Internet o redes sociales que atenten contra sus derechos por medio del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Teleyucatán te informa. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social abre la convocatoria para participar en su curso de verano dirigido a niños y adolescentes. Ahí están todos los detalles donde podrán participar derechohabientes y no derechohabientes. Este lunes iniciaron las inscripciones para el curso vacacional recreativo del Centro de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que podrán participar niños desde los 4 hasta los 16 años. Se pueden inscribir todos los niños, ya sea derechohabientes o no derechohabientes. Tenemos diversas actividades acuáticas, baile moderno, actividades predeportivas, manualidades. Para inscribirse, deberán acudir al Centro de Seguridad Social y solicitar su ficha de inscripción. En la ventanilla de trabajo social, presentar la copia del acta de nacimiento del menor y la copia de la credencial elector del padre o el tutor. ¿Sí? Se les expide una ficha y la ficha tienen que depositarla en el banco. Posteriormente tienen que traer la ficha ya sellada en el banco para que se registre el pago. El costo del curso es de 479 pesos para derechohabientes y 579 pesos para no derechohabientes. Las inscripciones concluyen el 15 de julio, fecha de inicio de este curso de verano que se prolongará hasta el 9 de agosto. El horario de las actividades del curso será de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Con imágenes de Luis Medina e información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Pausa comercial, pero al regreso estará con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Me gusta. No me gusta. Me importa. No estoy de acuerdo. Me enoja. Me inspira.
México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien. Porque en la democracia contamos todas. Contamos todos. INE. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Es un gusto saludar a Hermilo López Balam, que tiene toda la información en lengua aymara. Vaya, mi querido Hermilo, Yutzilaca, ¿cómo estás? Bien, contento de empezar la semana con la bella Lenny Magaña. Por supuesto, muchas gracias. Oye, pero viste que el clima ya cambió, ya hay mucho calor. Regresa el calor agradable como siempre, como debe ser. Y con la información. Así es. Pero igual que le cambié su chico el Tele Yucatán te informa Yambalo Can, Yohel tal vez light Akabil. Lunes, Taitactancho, Mujenico, entre Tribunal el junio, Tilejabe 2019. Ojalá Yucatán, Mauricio Vila dos Alto, Jolin Taupe, Muchután Baril, y este más Jolin Tegulago, el Molayil de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Román Meyer Falcón, Tustun Tutsip, Pelomok Anil Mul Meya, y este Molayil Nahilo, Yucatán, Eujol Popil. Carlos Francisco Viñas Heredia, 106, ojalá Chilmectan Cajo, titulaca Yucatán, 106 presidente municipal, Rusiepto de Moctán, el Meyagila. Y Telebeyila, y Antonu Hoxat, Uchuquitak 900 millones de pesos, Telubeta, Jejelas, Meyagil, Tinahilo, Utiatak 16,000 maco, 8,000 Yucatán, Betuyala, Lejala Chilgelo, Takpajle 106, un Tulul, presidente municipal, Tile Mectan Cajilo, 8,000 Yucatano. Leusok in Jacoba, sábado desde el domingo, el Nospec, Silitelumán, Molvigelas, Barro, Pulul, Yolamu, Yestalha, Tushampulan, Beilo, Yolamu, Topol, Cosol, Letzaisik, Lecohan, el Dengue, Chikungunya, Yetel Zika, 420 toneladas de los Gegelas, Barro, Man, Molvil, 1,700 maco, Joco, Chilenos, Meyahil, Gela, que estun Leusok in Jacob, Beta, Batak, tu miércoles, Zokukinirumán, Molvile, Barro, Cupatat, Yan, Patate, Tushkahil Beiho Sanepukal Balo Helobo. Uchalu Lago Pel, Utzokwale Pisquina, Tikomi Serelo, Guayukahil Ho, con Uchusan Leno, Pexilil, no Pexilil Hela. Etuahil Kunukmao Yan, Esulaga Turiyamako, Kumeyahi, Le Hestun Leno Chuini Hela, Lechikubetek Shanak Evelo, Letiezok 56 Habo, Minkatu Patale Mehil Kaso, Katun tu casa, Ubetik Le Meyahil Hela, Ubetik Shanap, Esha Wilike Stun Shan Hela. Letie tu casa ukanik le meyahila hola un jabo tika tu casa le meyahila y este bello ulak tu un kal jabo 20 jabo meyah tu la maso kumen shanabo y este letio kambal nahi letie kubetik tu shanakewel ya latio alpargatas kabo utane etel yantal kubetik y este shan kubetile utialu yok ostal harana y este lula shanaptak ya pala kubetik no chumaka es un letio achusamo yoli soktung kampel habo kahko meatuhun beitun uchukahle helo kahka bine bishbayandi tu beikuntal me yahil hela peno kima kolati no hochmaka eti no jose tu kahil kunukma besitulakal mago yantelo ese bachi bote ya kabila samal si bote sulak baso kanan yo helter weyetu chikulil Tele Yucatán. Lenny, por todo esto. Pero nos vemos mañana. Mañana que estaremos. Por supuesto, nosotros estaremos esperando. Aquí es. Seguimos con la información y le comento que el apostolado Serra tiene como propósito lograr que la palabra de Cristo sea parte integral de la vida de todos los cristianos, ya que la iglesia necesita sacerdotes entregados que continúen haciendo llegar el mensaje de Cristo al mundo en una lengua comprensible y por supuesto actual. El apostolado Serra celebrará su 77 Convención Internacional con el fin de promover la vocación de la vida consagrada, debido a que se requieren más personas dedicadas a la vida sacerdotal. En Yucatán hay 250 sacerdotes, 190 diocesanos y 60 religiosos. Sin embargo, son insuficientes para predicar la palabra de Jesús. Durante el evento, los asistentes aprenderán acerca de los esfuerzos Serra en todo el mundo en las áreas de afiliación, vocaciones, comunicaciones y programas. Y recuerden que la figura de Fray Junípero Serra es un español de Mallorca que en el siglo XVIII desembarca en Veracruz y desde Veracruz pues fue caminando y fundando misiones. Todavía hay 7 de ellas en Querétaro, en la Sierra Gorda de Querétaro, que son sumamente famosas
y que todavía son visitadas. El apostolado Serra está presente en 47 países con los que se pudo configurar la Convención Internacional. Este encuentro, porque vienen de otros países, nos admiró mucho, imagínense bien, hasta de Nigeria. Tuvimos que hacer una carta especial para las embajadas por razones de que algunos vienen de países distantes. Pero dijeron, pues qué bonito, ¿verdad?, que de países distantes hayan querido empezar a trabajar en este apostolado que es en favor de la promoción de las vocaciones. Al finalizar el evento se realizará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. La Convención Internacional se realizará en la Ciudad de México del 20 al 22 de junio. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Con estos temas, con esta información nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Mañana lo esperamos a las 8 de la noche con más de lo que sucede en nuestro estado. Como siempre, Nelly, un gusto estar aquí contigo. Excelente noche. Carlos, buenas noches. Nos vemos mañana. Por supuesto, los dejamos con toda la información deportiva con nuestros expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana porque las noticias no se detienen. Que descansen. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán te informa. El día de hoy vamos a estar hablando del paraatletismo y es que 3 atletas yucatecos tuvieron una destacada participación en el abierto mexicano que se desarrolló en Cuernavaca, Morelos. Le tendremos todos los detalles. También estaremos dialogando acerca de la presentación del segundo Congreso Mexicano de Medicina Deportiva que se va a realizar en esta ciudad del 3 al próximo 6 de julio. En la información de la lucha libre por segundo año consecutivo, se celebró este fin de semana el Día del Luchador. Y en la información del Taekwondo, se realiza la primera de 6 fechas de lo que es la nueva liga Team 3x3 de este deporte. Le estaremos abundando y presentando todos los detalles de esto y mucho más, al igual del Rey de los Deportes, donde la selección del norte vence 11-6 a la zona sur. En la actividad del Juego de Estrellas 2019 de la Liga Mexicana estaremos platicando y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, Mario, muy buenas noches, gracias a usted por seguirnos allá en casa, listos con toda ya la información de los deportes, rapidito en nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, las redes sociales, en Twitter y en Facebook, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Y así es, pues, Mario, 17, hoy lunes 17, faltan entonces 4 días por mi cumpleaños. Ahora sí, faltan 4 días ya, el paseo Peniche virtual está listo por su esperando cumpleaños. la fiesta y los globos ya están adornando aquí el estudio. Todo completo. Perfecto. Estamos a lo. Ojalá así sea. Vamos a la primera nota, ¿no? ¿Te parece? Y bueno, pues yo le decía que 3 atletas yucatecos, Rodrigo Águila, Carla Esquivel y José Cruz, tuvieron una destacada participación en Cuernavaca, Morelos, al realizarse el paraatletismo, el abierto mexicano. Aquí le contamos la historia completa. Los atletas Rodrigo Águila, Carla Esquivel y José Cruz López
buscarán ser seleccionados para integrar al equipo paralímpico mexicano que asistirá a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, así como también al Campeonato Mundial Juvenil en Suiza. De lo más destacado que acudió fue Carla Esquivel, que es una de nuestras chicas femeniles que pues, se colocó en los 2 primeros lugares en 100 y en 200 metros, con muy buenas marcas en velocidad, con su guía Javier Carrillo López. También estuvo Rodrigo Águila, obteniendo 3 primeros lugares, peleando o luchando por formar parte del lugar del Mundial Juvenil. Y José Eduardo Cruz López en el área de lanzamientos también hizo muy buen papel, ocupando 3 primeros lugares en bala, jabalina y disco. Miguel Aguilar, presidente de la Asociación para Deportistas Ciegos y Débiles Visuales de Yucatán, declaró que estos atletas yucatecos sobresalieron en el abierto de paraatletismo realizado en Cuernavaca, Morelos, y también en el torneo Challenge Grand Prix realizado en los Estados Unidos. El Desert Challenge, que es un Grand Prix, es una competencia que se utiliza para dar puntos o para ir peleando un lugar, ¿no? Porque todas las marcas que se dan suben al ranking internacional del IPC, del Comité Internacional Paralímpico. Y Rodrigo tuvo participación ahí como equipo de selección nacional. A pesar de ser sub-18, compitió en la categoría sub-20 y obtuvo 2 primeros lugares en 100 y en 400 metros planos, mejorando sus marcas personales, y pues esto creo que le da pues muy buenas posibilidades y aumenta la probabilidad de que pues él sea o esté considerado dentro del equipo nacional. Finalmente, Miguel Aguilar aseguró que la calificación a Suiza y a Perú depende ahora de la CONADE y la Federación Paralímpica Mexicana, y solo falta que salga la lista de los seleccionados nacionales, donde seguramente deberán estar estos yucatecos. Bueno, y cambiamos de tema, y es que del 3 al 6 de julio, Yucatán va a ser sede del segundo Congreso de Medicina Deportiva. Del 3 al 6 de julio, Mérida será sede del segundo Congreso Mexicano de Medicina del Deporte, para el que se espera la asistencia de ponentes y participantes de todo el país, informó esta mañana en conferencia de prensa Alberto Alcocer, organizador del evento. Contaremos con la presencia de más de 40 ponentes de talla internacional y nacional, entre ellos gente destacada, directores médicos de equipos deportivos como son del equipo San Luis, del equipo de Santos, del equipo de Monarcas Morelia, del equipo de Xolos de Tijuana. Tenemos participación también de otras áreas, no solamente de médicos del deporte, sino también en nutrición deportiva, psicología del deporte, fisioterapia deportiva, traumatología deportiva y preparación física. El segundo Congreso Mexicano de Medicina del Deporte se realizará durante 4 días en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán y tratará 6 temas y talleres, entre los cuales sobresalen la psicología deportiva y preparación física. Este es el primer año que el Congreso de Medicina del Deporte se amplía para no ser exclusivo para médicos del deporte. Es un congreso incluyente en donde por primera vez se generarán ejes temáticos para profesionales auxiliares a la medicina del deporte o complementarios a la medicina del deporte, como son el nutriólogo deportivo, el fisioterapeuta deportivo, el psicólogo deportivo, el preparador físico y el ortopedista o traumatólogo deportivo, ¿no? Entonces, realmente el objetivo final es no solamente profesionalizar en cada uno de estos ejes, sino también generar esa integración de los equipos multidisciplinarios que son los que estamos al cuidado de los atletas, ¿no? Finalmente, Alberto Alcocer declaró que este segundo Congreso de Medicina Deportiva cuenta con el aval académico de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte en coordinación con la CONADE. Y el sábado pasado, por segundo año consecutivo en Mérida, se celebró el Día del Luchador. Viejas glorias y por supuesto las nuevas promesas convivieron, y aquí le tenemos el reporte completo. Por segundo año consecutivo, el sábado pasado se festejó en Mérida el Día del Luchador, un evento en el cual la música de mariachi amenizó la reunión, en donde profesionales de este deporte y de varias generaciones tuvieron la oportunidad de conocerse, reencontrarse o simplemente convivir con sus familias. Tenemos aquí, desde las primeras generaciones de luchadores, acaba de llegar el Zorro, está el Príncipe Maya, el Guerrero Maya,
de estos luchadores que empezaron a luchar en la Arena Club de Amigos, en la Arena Baratilleros, en la Plaza de Toros Mérida. Después vino gente fuerte como el Cachorro, que está aquí con nosotros también. Y a ratito vamos a tener un encuentro de luchadores de la nueva ola, y qué mejor que tener sinodales de la calidad de luchadores que hay aquí. Alfredo Ríos Urcelay, promotor del presente, pasado y futuro de la lucha libre en Yucatán, se dijo emocionado por la asistencia de varios exponentes de este deporte en el estado, destacando la presencia de Carlos García, Lobo Salvaje, Acólito Infernal, Rey Persa, entre otros. El ver a compañeros que hace tiempo que no se saludan, que no se ven, que quizás en tiempos ancestrales de nuestra lucha libre fueron grandes rivales, pues ver que se saludan con ese cariño, que las familias se tienen respeto y cariño, de eso se trata, de ser una convivencia familiar, de que los luchadores de la nueva ola conozcan, no solamente pues con las fotografías, tenemos una exhibición de fotos aquí adelante y de cinturones, sino que los conozcan. El Día del Boxeador se instituyó hace un año en Mérida y se acordó celebrarlo el sábado más cercano al 19 de junio. En esta, su segunda edición, se contó con la presencia del presidente de la Comisión de Boxeo y Lucha Libre de Mérida, Dr. Santiago Basto, así como del subdirector de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, Jesús Aguilar. Bueno, cambiemos ahora a las artes marciales, al taekwondo, y es que se realizó la primera de 6 fechas de la Liga por Equipos 3x3. Con el objetivo de promover una nueva opción del taekwondo en Yucatán, este fin de semana se presentó la Liga Team 3x3, misma que incluye 5 combates entre los representantes de las academias participantes de Mérida. Armando Lara Ordóñez, promotor de esta nueva variante, destacó que la idea de esta liga es darle crecimiento deportivo a los jóvenes, con el roce de enfrentar a representantes de otras academias del estado y en un corto plazo también de otras partes del país. La presentación de esta nueva liga de taekwondo fue en el Centro de Alto Rendimiento de Tixcocop, lugar donde se disputó la primera de 6 fechas programadas dentro del campeonato 2019, misma que arrojó el triunfo para Yucatán ante un combinado de Quintana Roo. En el combate estelar, el equipo azul de Yucatán se impuso al combinado rojo de Quintana Roo por marcador de 59-46. El grupo ganador estuvo integrado por Yardel Ken, Roberto Arreola y Antonio López. En el primer duelo, los rojos se impusieron 169-160. En la segunda pelea de la noche, los rojos se alzaron con la victoria. El primer triunfo para el cuadro azul vino en el tercer combate y con una puntuación de 124-113. Finalmente, Alex Zul, Santiago Cartagena y Miguel King del equipo rojo ganaron su combate 39-38 ante Ulises Haas, Eduardo García y Luis Sauri. Y bueno, pues antes de irnos, déjeme comentarle, ya concluyó la Olimpiada Nacional 2019, ya le habíamos adelantado el viernes, Yucatán pues iba a repetir por tercer año consecutivo en el cuarto peldaño. La cifra oficial, el primer sitio Jalisco sumó 184 metales dorados, en el segundo lugar Nuevo León con 173, tercera posición Baja California, sus atletas en total acumularon 121 metales dorados, Yucatán firme, ya lo platicábamos, tercer año consecutivo en esta posición, 70 de oro, 62 de plata y un total de 84 de bronce, 216 preseas. Yucatán, por cierto, cerró muy bien el fin de semana en Chetumal en la actividad de levantamiento de pesas. Y por último, entre los 5 grandes, el Estado de México, que en la última semana no sumó medalla de oro más, se quedó con las 39, pero le valió para quedarse en el quinto peldaño. Así que concluyó la Olimpiada Nacional, Yucatán en el cuarto peldaño por tercer año consecutivo, y vale la pena pues el aplauso y la felicitación, no solamente por quienes dieron la cara, los deportistas, sino por toda la gente que hay atrás, como son los entrenadores, como son los psicólogos, como son los padres de familia y por supuesto la gente que promociona y lleva en alto el deporte yucateco. Luego Yucatán, ¿no? Como tú decías, en la última fecha, sobre todo con el levantamiento de pesas, y recordar que a media olimpiada había pues una diferencia de
de 5 o 6 metales con el Estado de México, y finalmente Yucatán se quedó con 70 medallas, casi le duplicó al Estado de México lo que es su participación. Pues ya nos vamos, le recuerdo, de lunes a viernes usted tiene una cita con nosotros, 3:45 de la tarde, por supuesto 8:45 de la noche en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Por hoy es todo, muchas gracias, excelente noche. Nos vemos mañana. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento.